Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior porque sabemos de eso y mucho. En comercio exterior no hay lugar para improvisaciones, así que venite a lo seguro, encontrarnos en la fanpage de agencia Multicomex, como también el WhatsApp 615-52666, no lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción de gestión aduanera. Transformar la forma que tu familia se conecta, cambiate al internet 100% fibra de cotas y disfrutar la verdadera conexión digital, planes postpago desde 60 hasta 230 megas. Para mayor información, llama a los números 333-30-103 al 103 o a la línea de WhatsApp 337-03-300. En lo que nos atañe a nosotros, el gran problema que ha tenido en conjunto la región ha sido, por un lado, la gran migración. Ha habido una migración sin precedentes que ya empezó años atrás, pero que ha sido aún mucho mayor hacia Estados Unidos, y el mayor expulsor de todo el resto de Latinoamérica, o de Hispanoamérica, perdón, ha sido Venezuela. Yo diría que es un momento, en general, todo el año, muy difícil. Ha habido situaciones bastante complicadas. En los últimos meses ha habido algunas posturas del gobierno de Biden tomando medidas más restrictivas, medidas que en realidad están en las antípodas de lo que pasó al comienzo de su gobierno, que fue muy permisivo y que de ahí trajo bastante descalabro para el país, aunque por supuesto le proveyó de gran cantidad de mano de obra barata. Eso es lo que yo veo como problema global. Como primer problema global. Un segundo problema que atañe a toda Latinoamérica es indiscutible Venezuela. Venezuela y el fraude descaradísimo de los chavistas, o en este caso de los maduristas, porque ya Chávez murió hace muchos años. Y ninguno le interesa el pensamiento de Chávez, le interesa de dónde sacar más plata. Ese fraude tan descarado, tan claramente demostrado de que era un fraude, no ha movido una situación, ha movido solidaridad, pero una solidaridad que no da muchas soluciones. Hay una expectativa de qué va a pasar con la fecha en enero, de la fecha que debería tomar posesión el nuevo presidente, González Urrutia, pero hasta ahora no sabemos. En un plano un poco más cercano, un poco más lejano, perdón, está Estados Unidos y la elección de Trump. La elección de Trump ha removido toda una serie de políticas, o avisora que se van a mover una serie de políticas que tenía la administración Biden. Si bien yo coincido sobre todo con banqueros, en Bloomberg se nota muy claro eso, de que es más una amenaza las medidas que ha anunciado contra China, contra México, contra Canadá, contra la misma deportaciones masivas que ha prometido Trump, pero de todas formas indiscutible va a aplicar algo. En la medida en que no afecte a Estados Unidos. Una deportación masiva de migrantes va a terminar produciendo un hueco en la economía de Estados Unidos, porque muchos migrantes ocupan espacios que los mismos estadounidenses no quieren trabajar. Estoy hablando de agricultura sobre todo. Y también un encarecimiento de las importaciones, pues va a llevar que se encarezca la economía americana y la inflación vuelva a tomar fuerza. Y ese es un punto que me gustaría entonces arrastrarlo hasta abajo, hasta Argentina. Yo la he denominado, no solo yo, muchos, la revolución Milei, porque en realidad es una revolución desde el punto de vista sociológico, politológico. Es primera vez
que un liberal libertario toma el poder y empieza a aplicar a ultranza las medidas liberales. No estoy hablando de neoliberales, hagamos su diferencia. Las medidas neoliberales son mucho de la escuela que vino desde Harvard, y las liberales vienen de la escuela de Viena y vienen en buena medida también de la escuela de Chicago, dos escuelas económicas históricas. Bueno, en Argentina llega un presidente mal hablado, desarrapado, gritón, antisistema, un candidato que nadie le daba un centavo antes de las primarias. Me acuerdo a Durán Barba, el gran teórico conceptualista ecuatoriano argentino, que decía antes de las primarias que nadie iba a votar por alguien que le proponía que va a estar peor. Y esa era la campaña de Milei. Ahora vamos a estar peor y después vamos a estar mejor. Bueno, tanto es que Durán Barba después cambió un poco su discurso después de la primaria y dijo, bueno, puede ser que si la gente tiene expectativas. Hicieron de todo el kirchnerismo. No voy a decirle peronismo, el kirchnerismo. Por mantenerse en el poder, vaciaron las cuentas del Estado, la maquinita de hacer pesos argentinos trabajó sin parar, dieron planes, beneficios, supernumerarios. Bueno. Y llega Milei, gana en segunda vuelta arrolladoramente, casi 57%, algo que no se daba desde Perón. Y al final fueron fluyendo en un Congreso argentino en el cual estaba en ínfima minoría, el partido de Milei, que en realidad no era partido, era un movimiento como creemos, que no es un partido, o como es Comunidad Ciudadana, no son partidos porque no están registrados como partido. Ahora la Libertad Avanza se está registrando. Bueno, pues lograron sacarla negociando, flexibilizando, manteniendo relación con los gobernadores de las provincias, que ninguno era de la Libertad Avanza. La inflación empezó a bajar. En el segundo, estamos hablando de enero, en febrero hubo por primera vez un superávit fiscal. Es decir, por primera vez en muchísimos años el Estado no estaba negativo y empezaron a bajar la inflación. Se apostaba, me acuerdo que leía en La Nación, en Clarín, en Infobae, días antes de que saliera el dato, había las apuestas de los especialistas en economía, de las empresas analistas de economía. ¿Cuánto va a ser? Y bueno, ha logrado bajarlo hasta una cifra que no se veía desde el año 20, la inflación, lo cual de todas formas, por el acumulado, sigue siendo alta. La gran recesión que se anunció, es verdad que los primeros meses hubo una recesión importante, industrial sobre todo, pero estaba leyendo hoy que ya para este tercer trimestre el Instituto de Estadística daba un crecimiento de 3,9, pero con la caída de los meses anteriores, hasta ahora el año iba con una pérdida de menos 2 puntos. Y ahí, tanto los economistas como el mismo gobierno anuncian el año que viene 5% de crecimiento, el siguiente 5% y el otro 5,5%. Logró romper casi todas las trabas estatistas. Está tratando de vender las empresas deficitarias, como tantas tenemos acá. Y a su vez logró que se le aprobara una cosa que se llama RIGI, un reglamento para inversiones, en el cual le da unos beneficios inmensos a los inversores después de cierta cantidad de inversión. Lo cual no es ningún invento de
de Milei y de su equipo, porque eso es, por ejemplo, por lo que Paraguay nos lleva un doble del Producto Interno Bruto de Bolivia con menos de la mitad de la población. Esa es la razón que Paraguay ha estado creciendo y creciendo. Bueno, aparte de los escándalos que lógicamente ha armado Milei, políticos, con los medios, con la prensa, ya dijimos que era un deslenguado, ha ido convirtiéndose en un abanderado de los liberales libertarios. Y ahí estamos diciendo que aunque sus posiciones no sean idénticas en todos los casos, porque Trump es un proteccionista, Bolsonaro es un proteccionista, Meloni es una proteccionista y Milei es un antiproteccionista. Sin embargo, están creando una internacional liberal. Si bien esto se está viviendo acá, la situación de Medio Oriente, la situación de Rusia, Ucrania y esta mirada que tiene China en Taiwán, ¿cómo puede afectar o qué afectación ha tenido en este 2024? Porque se siente incertidumbre, ¿no?, de lo que puede ocasionar esto en esta zona del mundo, digamos. Lo de China-Taiwán es un tema más económico, pero empezaremos por Rusia-Ucrania. Bueno, este año se cumplieron 1000 días de la invasión rusa a Ucrania. Indiscutible que nunca Putin pensó que su paseo triunfal por Ucrania le iba a llevar a 1000 y muchos más días. Y que además se le iban a meter en Rusia, en la región de Kursk, y iban a poder bombardear algunas zonas dentro de Rusia. O como anunciaron ayer, que el jefe de las fuerzas químicas nucleares, biológicas, lo habían volado por los aires en Moscú, él, su ayudante. Esto llevaba durante la campaña de Trump, la campaña presidencial americana, a que la gente dijera, bueno, Trump dijo que él va a solucionar en 24 horas. Pero como siempre, Trump hay que tocarlo con pinzas lo que dice. Se ha reunido varias veces con Zelensky. Zelensky hábilmente fue a visitarlo, ya había hecho contacto con otras cabezas alrededor de él. Zelensky afirmó la posición de Ucrania con la OTAN. Después se volvieron a encontrar en París, en la inauguración de la catedral, pero en una reunión privada que tuvieron con el presidente francés.